Hola, sí, muy buenas, ¿cómo están? Nuevamente sean bienvenidos a este curso de Excel enfocado netamente en ámbitos laborales. Mi nombre es Edgar Peña y como le enseñé anteriormente, lo que son los insertar, separar nombres, formatos personalizados de lo que son números de cédula, y así eso le puede servir para otro tipo de cosas. Es el mismo concepto. Tenemos hoy día lo que son ya empezando, que este es el término del primer módulo. Son solamente 4 videos, que es el término del módulo de introducción. Tenemos lo que son lo que es la suma, la famosa suma. Bien, aquí tenemos una pequeña tablita que está con los mismos nombres anteriores. He cogido simplemente 6 nombres inventados, claro está, con notas inventadas. Pongámosle que ellos son alumnos, ¿no? Aquí tenemos la nota 1, que es 20, la nota 2, 17, etcétera. Bueno, para cada uno de ellos. Aquí vamos a hacer la sumatoria. Bien, vamos a plantear lo que es el concepto de una fórmula. Primero, toda fórmula tiene ay, se me fue el nombre, caramba. Tiene dos cosas principales. La primera es que toda fórmula empieza con un igual. Al momento que usted pone un igual, Excel automáticamente toma en cuenta que va a ingresar una fórmula. Y lo otro es un paréntesis, abrir y cerrar paréntesis, abrir al principio de la fórmula, cerrar el paréntesis cuando termina la fórmula, que eso le estamos diciendo a Excel que solamente tome en cuenta lo que hemos ingresado dentro de estos dos iconos, ¿no? La fórmula también puede empezar con un más, reemplaza el igual, es lo mismo. En este caso existe suma, resta, multiplicación y división. ¿Cómo vamos a hacer la suma? Pongamos un ejemplo y solo vamos a sumar estos dos. Para la fórmula que les voy a enseñar es cuando son varios valores, pero cuando son 1 o 2 puede utilizar lo siguiente. Recuerden, el más reemplaza al igual. Más este, simplemente reconoce automáticamente la suma. Son 38. Si yo quiero restarlo, pongo más menos y automáticamente los resta. Si yo quiero multiplicarlos, más como es el por aquí, el por es la X, aquí en Excel es simplemente una letra, pero aquí lo vamos a reemplazar con un asterisco. El asterisco es la multiplicación. Entonces más por automáticamente me sale la multiplicación. Si yo quiero dividirlos, el signo de división se reemplaza por un slash, es decir, más slash, que significa división, queda 1.1111. Esas son las 3 reglas, que son la suma, resta, multiplicación y división, que vamos a utilizar. En este caso, como no vamos a hacer solo 2 sino varios, aquí son 4, pues pueden ser 10.000, que eso lo vamos a utilizar en la fórmula mucho más adelante, porque al final del módulo vamos a hacer lo que son matriz. ¿Qué es una matriz? Por lo general ustedes le llaman esto tablita. No, que yo creé mi tablita, está muy bien, pero en realidad en Excel el conjunto de datos simultáneos dentro de un rango, es decir, todo esto es un rango, y los datos simultáneos se le llama en Excel matriz. Entonces lo que usted le llama tablita en realidad se llama matriz. En otro lado le dicen la base de datos. Bueno, la base de datos son los datos en sí, pero en realidad se le llama matriz. Entonces aquí tenemos nuestra matriz conformada por nombre, las notas, la sumatoria y el promedio. Una vez explicado esto, vamos a iniciar la forma. El primer icono, el igual. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Vamos a sumar. ¿Cuál es la fórmula de suma? Se llama, como su nombre mismo lo dice, suma. Al momento que usted pone esto, le salen las diferentes fórmulas que usted tiene a su disposición. Base de datos suma, suma menos, suma sí conjunto, sumar sí, sumar producto. Entonces, en este caso solamente la suma. ¿Sí? Abrimos el paréntesis indicando que vamos a abrir la suma. Y aquí me indica los criterios. ¿Recuerdan los criterios? Que le dije que es lo que nos va a llevar a que nuestra fórmula tenga pendiente, lo que la fórmula va a tener pendiente para arrojarnos el resultado. El criterio 1, que es el número 1, va a ser este. ¿Sí? Aquí me dice que el siguiente va a ser
punto y coma. ¿Por qué punto y coma? Porque esta es nuestra configuración de Excel. Hay Excel que utilizan solo coma, otros que utilizan punto y coma para separar los criterios. Yo he visto Excel hasta con slash. La verdad yo sí los he visto. Pero en este caso es punto y coma. Bien, seguimos con este. Y si tenemos 10.000 números, punto y coma, punto y coma, ya. Entonces, si tenemos 10.000 números, y en este caso vamos a cerrar el paréntesis, y esta es la sumatoria que nos da. Si tenemos 10.000 números, no vamos a hacer uno por uno. Por eso estamos en el curso de Edgar Peña. Entonces, lo que vamos a hacer es abrimos paréntesis, ¿sí? Nos quedamos hasta aquí y vamos a seleccionar todo esto. Si ustedes se darán cuenta, saltó de la B2 doble punto a la E2. ¿Qué significan los dos puntos de en medio? Significa hasta. Entonces, ¿qué quiere decir la fórmula? De B2, que sume de B2 hasta E2. ¿Por qué? Porque esta es la columna y esta es la celda. Entonces, todo esto va a ser B2, C2, D2, E2. Entonces, los dos puntos significan hasta. B2 hasta E2. Cerramos paréntesis y automáticamente vamos a tener el mismo resultado, 75. ¿Vamos a hacer eso por cada una de las celdas? No, porque tenemos una opción. Una vez realizado, nos vamos a enfocar netamente en realizar la primera. Automáticamente podemos ya sacar el resto de los datos. Entonces, ¿qué vamos a ver aquí? Quiero que se enfoquen en algo. Aquí está el recuadro, ¿sí?, de la celda F2. Y si se dan cuenta, todo es homogéneo a excepción de este puntito de aquí. Este recuadro chiquitito, verde. ¿Qué significa? Que ese es el final de la celda y que nosotros vamos a obtener, tenemos que escoger ahí para que arrastre. ¿Cómo vamos a arrastrar? Si ven cómo está el cursor, nuevamente, las diferentes formas como freezer, ¿no? Aquí se cometen flechas para seleccionar la celda completa, aquí para las líneas divisorias, aquí para seleccionar la celda, pero cuando nos ubicamos en este cuadrito chiquito, se convierte en una cruz mucho más chiquita que la que vemos acá. ¿Ven? Cuando nos ubicamos en ese cuadrito. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Nos vamos a ubicar aquí hasta que se convierta así, se transforme como freezer. Vamos a dar clic, no vamos a soltar, sino sostenido, y vamos a ir arrastrando. ¿Sí? Y automáticamente Excel sabe que, está arrastrando, significa que quiere que realice las mismas operaciones, pero con los diferentes datos de diferentes celdas. Y automáticamente, pues, si ven que van cambiando, B2, acá se B3, acá se B4, B5, B6, miren aquí. ¿Sí? Miren ahí arribita. Miren aquí. Ven cómo se va cambiando conforme yo voy bajando los datos. Entonces Excel, como es súper inteligente, los convierte así. Ahora, yo lo arrastré porque son simplemente 6 datos, 7 datos. Pero ¿qué pasa si son 10.000? No voy a arrastrar todo eso. ¿Qué voy a hacer? Me voy a ubicar a sí mismo hasta que se convierta y le vamos a dar doble clic. ¿Qué ocurre? Se va a arrastrar automáticamente todo hasta donde el dato por consiguiente, que es esto, ¿sí?, llegue. Entonces va a tomar de referencia que todo hasta donde esté lleno la columna anterior. Entonces nos ubicamos aquí, se comete doble clic y automáticamente se arrastró. Esto de aquí yo puedo hacer cuando son pocos datos, pero cuando son miles de datos, entonces simplemente me ubico aquí y le doy doble clic y automáticamente. Correcto. Promedio. Voy a sacar el promedio de las notas para decir pasaron o no pasaron de año. Entonces lo mismo, primer icono, ¿sí?, vamos a tener promedio, doble clic para escogerlo, promedio, o puedo escribir la palabra completa, promedio, abrimos paréntesis, igual el otro icono, y vamos a seleccionar todo esto. ¿Sí? Vamos a seleccionar todo. ¿Por qué no acá? Porque aquí no quiero que salga el promedio de 75, quiero que salga el promedio de las notas, para que esté clara la fórmula en Excel. B2 hasta E2, cerramos paréntesis, enter. El promedio es 18.75. Vamos a sacar el promedio para ver si nos sale. Que depende también el caso. Promedio es 75. 75 mismo. ¿Vieron? Entonces no se puede sacar de la sumatoria. Entonces de los datos originales. Entonces lo mismo. Doble clic y llenamos. ¿Qué pasa? Quiero que todos tengan dos decimales. Vamos a seleccionar todo y estos son los decimales.
Estos son decimales a la izquierda y decimales a la derecha. Nos va a servir mucho para cuando sean valores con dígitos, ¿no? Entonces aplastamos esto de aquí y se van aumentando las cantidades decimales. Aplastamos acá y se van disminuyendo. Aquí hasta lo redondea. Entonces vamos a aplastar para que tenga 2 decimales. Y exacto, ese es el promedio. Si pasó o no pasó, bueno, eso ya depende de los profesores. Pero bueno, ese sería el promedio, eso es lo que les quería enseñar. Con esto finiquitamos lo básico de la introducción del curso de Excel. Espero que les haya gustado. Nos vemos en el próximo video.